las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Oh, que dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Segura para mí tu palabra fiel. Muy buenas noches, queridos hermanos. Nuevamente estamos aquí en Radio Costa Rica 930 AM con voz de restauración a las naciones. Este es el primer programa del mes de abril y estamos aquí compartiendo la poderosa palabra de Dios con nuestro querido hermano Ramón Álvarez. Bienvenido, hermano. Amén, hermano. Muchas gracias por la invitación una vez más en este programa tan bello que lleva una voz de esperanza en medio de este mundo en el que nos encontramos, ¿verdad? Hoy es una palabra de mucha bendición para todos ustedes. Dios me los bendiga. Sí, amén, esperando de que este programa sea de gran bendición para ustedes. Y bueno, podemos decir de que gracias a Dios que nos da un mes más de vida, un día más de vida. Y vamos a hablar de la palabra del Señor, vamos a estar acá predicando la palabra del Señor constantemente. Y esta vez pues trayéndoles un mensaje de esperanza a todas aquellas personas que sienten que desfallecen, que sienten que caen, que sienten que pueden ir derrotados. Venimos hoy en el nombre de Jesús trayéndoles un mensaje de esperanza, hermano Luis. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el mensaje que traemos ahora, hermano, y cuando nosotros vemos este mensaje escrito en la palabra de Dios hace 2000 años, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero ¿por qué, hermano, al mundo sin Dios, al mundo lleno de maldad, al mundo desviado completamente del amor de Dios? Y quiero decirte, querido hermano, de que hace 2000 años, antes de Cristo, el mundo no conocía la verdad de Dios. Solamente había un pueblo elegido por Dios, que es el pueblo de Israel, pero también el pueblo de Israel se contaminaba de cuando en cuando, según el libro de los Jueces, pero el amor de Dios llegó de tal manera al corazón de Dios y se cumple, pastor, la profecía escrita allá en el libro de Génesis capítulo 3, verso 15, donde dice de que de la simiente de la mujer Dios iba a mandar al que le iba a golpear la cabeza a Satanás. Y aquí se cumple, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aquí Dios nos está dejando una ley espiritual para que todo aquel que en él cree, tenemos que creer en Cristo, que es el Salvador de la humanidad, es el Salvador de las almas. No podemos creer en ningún hombre, tenemos que creer únicamente en nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. De tal manera ha amado Dios al mundo, a la humanidad. Generaciones de generaciones han experimentado el cambio en sus vidas solamente en un acto de fe, en creer
en lo que Jesucristo hizo ahí, en esa cruz, ahí, en ese instrumento que fue el que Dios escogió, el Padre, para mostrar su grandeza, para mostrar su poder, su amor, su misericordia hacia la humanidad. Porque de tal es tan grande, hermano, que Amén. no lo podemos Medir. medir, no tiene ningún tipo de relación con nada en este mundo. Es decir, es algo que se sale de toda la órbita. De tal manera es tan grande el amor de Dios hacia la humanidad, que lo que Él ofreció va más allá de cualquier valor que se le quiera poner aquí terrenalmente hablando. Lo que se ofreció no fue un oro específicamente, un tesoro, algo valioso que aquí en la tierra los hombres puedan poner precio. Se dio nada menos y nada más, por así decirlo, en sacrificio vivo y santo. Se entregó con todo el Hijo del Dios viviente, Jesucristo, el que vino a nacer a este mundo por medio de aquella mujer escogida por el Espíritu Santo, para que a través de ese niño que creció como cualquier otro ser humano, a una cierta edad comenzó a decirle al mundo quién era Él, las razones por las que Él vino, las oportunidades que el mundo iba a tener a través de Él, nada más. Porque dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esa es la misión por la que Jesucristo vino a morir por todos los pecadores, como bien dice la palabra, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento y busquen en Jesús el perdón de sus pecados, porque a eso vino, a perdonar los pecados. Sí, amén. Siempre que hablamos de Jesús, pues es el ejemplo claro, es el ejemplo de que debemos de llevar cada uno de nosotros los cristianos. Ese debe ser nuestro mensaje. Nuestros mensajes deben de ser cristocéntricos, deben de ser siempre estando Cristo Jesús ahí, latiendo en cada corazón de esos verdaderos cristianos que se atreven a hablar de un Dios, de un Padre, de un Hijo, de alguien que hace 2000 años vino y dio la vida por cada uno de nosotros para perdonar nuestros pecados. Todos sabemos la historia. Ya la semana pasada fue la Semana Santa. Me imagino yo que más de uno se da cuenta de que verdaderamente Jesucristo existió. Y cuando hablamos de Jesucristo siempre me gusta recordarme de lo que dice el pastor Ramón, que a cierta edad él ya le estaba demostrando al mundo que él verdaderamente era alguien importante, que iba a cambiar el transcurso de nuestras vidas, que iba a cambiar la humanidad por completo a la hora de venir acá, a la hora de venir y estar dándole lecciones a aquellos hombres estudiosos. Un niño de escasos 12 años dándole lecciones a personas estudiosos. Me imagino yo que los mejores estudiosos que existían en ese tiempo. Y cuando llega el papá y la mamá, le dice, el Señor le contesta sabiamente, ¿para qué me andan buscando? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Entonces ahí es donde esta gente se da cuenta de que este niño le estaba dando cátedra a aquellas personas estudiosas. Pero eso no fue suficiente. Eso solamente fue una pincelada. Poco después ese hombre iba a crecer y iba a recoger a lo más vil del mundo. Simplemente su ministerio fueron 12 discípulos. Uno le dio la espalda, lo rechazó, lo vendió por monedas de oro. Pero más adelante este hombre se atreve a ir a morir a una cruz. Y oiga, me llama la atención cuando Colosenses 2, en el versículo exactamente, en el versículo 12,
sepultados con Él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Una cruz fue necesaria para que este varón crucificara juntamente con él toda esa acta de decretos que había en contra de nosotros. Ahí iban todos los pecados del mundo. No vamos a entrar en detalle porque sabemos cuáles son los pecados. Si usted es cristiano, sabe cuáles son los pecados. Si usted es estudioso, sabe cuáles son los pecados. Pero oiga, una cruz fue suficiente. Y eso es lo que me llama la atención. Este hombre, siendo mismo Dios, bajó y militó entre nosotros, anduvo como una persona común y corriente, no se anduvo exhibiendo, nunca hizo cosas que lo hicieran llamar la atención. Y aunque él hacía los milagros, siempre llamaba la atención, pero él lo que hacía era: miren, cállense, no digan que yo hice este milagro, no digan esto, no digan lo otro, porque él sabía de que él tenía poder. Pero sin embargo, él se rebajó para estar entre nosotros, un pueblo con delitos y pecados, como usted y yo hoy los tenemos. ¿Y por qué no recibir a ese Señor hoy? ¿Por qué no recibir a Jesucristo en nuestro corazón? ¿Por qué no dejar que este varón de Dios entre en nuestro corazón y reine y que cambie tu vida? Porque definitivamente cuando Él entra en tu corazón, cambia completamente tu vida y tu vida comienza a tener sentido. Él bajó siendo Dios, y nosotros que no tenemos ningún poder lo tenemos que aceptar, porque si un Dios vino a morir aquí en una cruz, dice la palabra de Dios, nosotros debemos de cargar esa cruz y seguirlo, morir juntamente con Él, hacer morir la carne, hacer morir toda la carnalidad, todos los pecados. Hermano, es difícil, sí, es verdaderamente difícil, pero no es imposible, porque el Señor nos lo manda y debemos de hacerlo. Debemos de morir en esa cruz juntamente con Él. Y hoy es el día. Tal vez hoy tú sientas de que tu vida ya no vale nada, pero déjame decirte algo, hubo alguien que dio la vida por ti, se llama Jesucristo, hermano Luis. Dice que nació en una aldea olvidada, de una madre campesina. Pasó su infancia en otro villoro ignorado. Trabajó en una carpintería hasta los 30 años. Y a partir de entonces empezó a predicar como itinerante por espacio de 3 años. No llegó a escribir ningún libro. No desempeñó ningún cargo político, no tuvo un hogar y no formó una familia. No realizó estudios superiores en las universidades y jamás puso un pie en las grandes ciudades. Nunca se alejó más de 300 kilómetros de su pueblo natal y no llegó a desempeñar ninguno de los papeles que la sociedad contemporánea suele asociar con la fama y la grandeza. No tenía más carta de presentación que su propia persona. Desnudo estaba de los valores de este mundo. No poseía otra cosa que el poder de su divina humanidad. Siendo aún joven, la corriente de opinión pública se volcó en contra de él y lo quisieron hasta matar. Sus amigos más cercanos huyeron
y uno renegó de él, otro lo traicionó y lo entregaron en manos de sus enemigos. Debió soportar lo que no fue más que una parodia de un juicio humano. Lo clavaron en una cruz entre dos ladrones, y mientras agonizaba, sus verdugos echaron suertes sobre lo único que poseyó en este mundo, su manto. Cuando ya hubo muerto, lo bajaron y lo enterraron en un sepulcro ajeno, gracias a la compasión de un amigo. 20 siglos han transcurrido desde entonces, y hoy este hombre es la figura central de la especie humana y la mayor fuente de inspiración y guías divinas. Me quedo corto si digo que todos los ejércitos que han marchado, todas las flotas de guerra que se han construido, todos los parlamentos que han sesionado y todos los reyes que han gobernado en conjunto no han ejercido una influencia tan palpable en el devenir del hombre sobre la tierra como esa figura tan singular que se llama Jesús. Ese es el Cristo que nosotros predicamos. Y dice aquí, Jesús, tengo fe en que tú eres el Hijo de Dios y en que moriste por mí y resucitaste y me hace falta. A Costa Rica ahora le hace falta Cristo. El mundo entero se está devanando en la iniquidad del pecado y andan en tinieblas, hermano. Y aquí nos habla de que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, porque el mundo está condenado por el pecado. Pero para eso vino el Hijo de Dios, para que el mundo sea salvo por él. Y el que cree en él no es condenado, pero el que no cree, dice la palabra de Dios, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y oiga esto, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque las obras de los hombres son malas y no quieren nada con Dios. Las naciones enteras de todas partes del mundo están sacando a Dios y lo están tirando a la basura para poder andar en sus deleites y sus placeres carnales, en la mundanalidad del pecado. Para eso vino Cristo, para que usted que está siendo condenado por el pecado, de la iniquidad del pecado, hoy es el día de tu arrepentimiento, pastor. Y viviendo en este mundo en el que estamos, hermano, en este mundo tan lleno de placeres, este mundo tan lleno de vanidades, donde seduce, invita a los humanos, a la humanidad entera, donde los jóvenes en este siglo en el que vivimos, desgraciadamente, desdichadamente, están cayendo en tantos vicios que hoy Satanás, el enemigo, el destructor, el que dice la Biblia que vino para matar, hurtar y destruir, este enemigo de la humanidad que ha tomado ventaja por la ignorancia, por la dureza de los corazones no arrepentidos, atesorando para ellos mismos, para el día del juicio, el día en que Dios va a derramar de su ira a la humanidad, por no querer buscar la salvación, la vida eterna, porque si bien es cierto, hermanos, esta verdad inaludible, esta verdad que se ha sostenido por décadas, por años, por generaciones, hasta este día que está saliendo a través de los micrófonos de este programa tan bello, Voz de Restauración, que lleva el mensaje de fe y de esperanza a este mundo, como estamos diciendo, un mundo que está perdido, que huele mal, que está podrido en tanta inmundicia. Ahora, la Biblia nos enseña claramente que mientras hay vida tenemos una esperanza. Jesucristo, dice, es el mismo de ayer. Hebreos capítulo 13, versículo 8, por ahí está. Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy
y Él es el mismo de siempre. Jesucristo no ha cambiado. Primera Timoteo 2:5 dice que Jesucristo es el único mediador. No interviene nadie más que pueda ser mediador entre Dios Padre y la humanidad. Solamente Jesucristo, porque Él fue el que pagó el precio, hermano. Sí. Él fue el que se entregó, Él fue el que se ofreció y dio su vida por la humanidad, de tal manera que Él, dice la palabra en Filipenses capítulo 2, versículo 6, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, ni cosa a que aferrarse, sino que se despojó, aleluya, asimismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesucristo no quiso tomar forma de Dios, se despojó de su gloria, de su majestuosidad, de su autoridad, y vino a caminar aquí sobre la tierra, como usted también ha caminado hasta este día con los años que Dios le ha dado sobre este mundo. Jesucristo hizo lo mismo. Amén. En su humanidad, Él vino y cumplió un ministerio, un llamado, una misión específicamente que ya venía de acuerdo a la voluntad del Padre allá en los cielos, cuando se preguntó una vez, ¿a quién enviaré en mi nombre? No había ángel, querubín, serafín, nadie que se atreviera a venir y desafiar y retar a la religiosidad y retar al costumbrismo y a los rituales y a todo lo que existía en su tiempo. Mas Jesús, sabiendo bien lo que tenía que pasar para poder salvar tu vida del alcoholismo, de la droga, de tu vida perdida, de la prostitución, del homosexualismo, Jesucristo vino para rescatar a los que estaban perdidos. Amén. Él se entregó completamente en espíritu, alma y cuerpo, y estando en la cruz, en la condición de hombre, pudo exclamar, consumado es. Él cumplió una misión para rescatar a ese alcohólico que no tiene vida, que no tiene esperanza, para rescatar a todos aquellos enfermos. Él vino a sanarlos. Él vino, dice la palabra en 1 Juan capítulo 3, versículo 8, para deshacer todas las obras del diablo. Hay un nacimiento que se da en Jesucristo. Hay un nacimiento para ser una nueva criatura, para que todas las cosas viejas pasen y todo venga a ser hecho nuevo bajo la voluntad de Dios y los principios que Dios nos empieza a dar cuando vamos conociendo la grandeza de Dios a través de su palabra. Y estando en la condición de hombre, dice 2:8 de Filipenses, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Eso hizo Jesucristo por usted y por mí. Él vino y se entregó de tal manera. Dios, amado, tu vida, amado, lo que eres hasta este momento. Tú te desprecias a ti mismo, tú te menosprecias por la vida que has llevado, por el entorno en el que has crecido, por la pobreza, la miseria, la falta de tantas cosas buenas que has querido tener en la vida. Déjame decirte, aún un hombre llamado Nicodemo tuvo la necesidad, siendo maestro de la ley, conocedor de tantas cosas, sintió la necesidad de decirle a Jesús, dime, Rabí, ¿qué hay que hacer para verdaderamente pertenecer a lo que tú dices? Y Jesús le dijo, hay que nacer de nuevo. Jesucristo es el único. En Hechos capítulo 4, versículo 12, dice la palabra, porque hay un solo nombre dado a los hombres debajo del cielo. Nada más se llama Jesucristo. Él es el único camino, la única verdad, la única vida. Y dice, por lo cual Dios también le exaltó, 2:9 de Filipenses, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Lo bonito de todo esto es que para Él erradicar todos esos pecados del mundo, Él solamente necesitó decir, consumado es, hecho está. Él en esa cruz clavó todo, absolutamente todo. Estaba pensando en Carlos en ese momento, estaba pensando en Ramón, estaba pensando en Luis Molina, estaba pensando en usted, estaba pensando en todas las personas. En ese momento yo me imagino que él estaba imaginando y pensando en todas aquellas personas que iban a ser salvas por medio de la sangre de él, por medio de alguien que dio su vida.
Él en ese momento estaba pensando en eso y a él no le importó. Él lo hizo con mucho gusto porque él cayó hasta su último suspiro. Nunca dijo nada, siempre fue humilde. Cargó la cruz hasta llegar al monte. Lo maltrataron, lo escupieron. Oiga, y de todos los hombres líderes en este mundo, de todos, absolutamente de todos, hay algo que yo quiero leerle aquí, lo acabo de encontrar. De todos los grandes hombres de la historia de la humanidad, él fue el que causó más impacto. Nadie revolucionó el mundo como él. Ya pasaron más de 2000 años y él continúa siendo la mayor influencia donde quiera que sus enseñanzas sean divulgadas. Y al contrario que cualquier otro líder, nadie jamás pudo encontrar defecto en él. Él trabajó y el ministerio de él duró solo 3 años y medio. Y claro, no había internet, no había prensa, no había televisión ni radio. Por lo tanto, no fue fruto de propaganda religiosa. No hubo lavado cerebral. En realidad, la máquina política del Imperio Romano y la religiosa de los líderes judíos intentaron durante años borrar su nombre y exterminar a sus seguidores, pero fracasaron. ¿Y qué tenía aquel Jesús al final? ¿Qué poder era ese contenido en sus pensamientos? ¿Qué había en sus palabras capaz de cambiar radicalmente a las personas? ¿Qué ideas las llevaban a una convicción tan grande al punto de morir por él? Una cosa es cierta, cuando los pensamientos de Jesús encuentran lugar en las mentes de sus oyentes, suceden cosas impresionantes, milagros, arrepentimiento, fuerza, paz interior, unión familiar, transformación de vida, liberación de fuerzas malignas, alegría en lugar de depresión. Lo improbable sucede, lo imposible es desafiado. Cualquier persona que quiera ser mejor desarrolla su inteligencia, encontrar fuerzas y desencadenar cambios milagrosos en su vida. Debe absorber los pensamientos de Jesús. Y es que sabe algo, cuando nosotros hablamos de Jesús, pastor, yo siempre lo he dicho aquí, cuando hablamos de Jesús, algo debe de suceder en el mundo, porque dice que hasta el mismo infierno tiembla al oír el nombre de Jesucristo. Cuando nombramos el nombre de Jesús, algo debe de retumbar en usted, algo debe de suceder, porque cuando Él pasaba en medio de las ciudades, cuando Él llegaba a las ciudades, cuando aquel hombre se puso detrás de Él, cuando aquella mujer tocó su manto, y cuando ese varón dijo, es que alguien me ha tocado y ha salido poder de mí, es porque verdaderamente él sentía que había necesidad. ¿Por qué hoy nosotros no somos como esa mujer? ¿Por qué hoy no somos como aquella mujer que fue detrás de él y le iba diciendo, Jesús, hijo de David, recupera mi vista, haz que yo vuelva a ver, quítame este flujo de sangre? Y esa mujer tocó ese manto. Oiga, hermano, y es que con solo tocar el manto de Jesús era más que suficiente para que las personas fueran salvas, para que las personas fueran liberadas de cualquier enfermedad. ¿Quién puede hacer eso? ¿De dónde brotaba tanto poder? ¿De dónde existía tanto poder para decir en unas simples palabras, consumado es? Y quebrantar al mundo entero y poner al mundo entero a sus pies. ¿Quién es este hombre que hasta el mismo infierno fue a predicar y salvó a aquellas personas que antes habían muerto y se las llevó? ¿Quién es este hombre? ¿De dónde nació su poder? No existe hombre igual que Él. Se llama Jesucristo
Y es el único que ha podido morir en esa cruz. Nadie lo ha hecho. Porque Dios sabía, aunque el Padre sabía de que este hombre iba a bajar y iba a sufrir, Él mismo le dijo, vaya, porque usted es el único que puede soportar esto. Y ese hombre una vez oró en aquel monte y el mismo diablo le estaba diciendo a él que si verdaderamente él creía que podía llevar el peso de todo un planeta. Y el Señor le dijo al Padre, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y ahí es donde él ya sabía que iban a llegar por él. Y ahí es donde iba a empezar el sufrimiento. Una persona inocente, una persona que no tenía delitos, una persona íntegra, limpia, que nunca conoció el pecado porque era el mismo Dios. Una persona a la cual dio la vida por usted y por mí. Y hasta el último segundo de su vida, Él no le importó que echaran suerte en sus ropas. Él lo que le importaba era su salvación. Amén. Él lo que le importaba era llevarlo a usted a una vida eterna. ¿Y por qué usted y yo no lo aceptamos hoy? ¿Por qué usted no lo acepta? Hoy es su oportunidad de conocer a alguien que lo ha dado todo por usted. Si usted cree que su esposo lo ha dado todo por usted, o si usted cree que usted está dando todo por sus hijos, déjeme decirle, hay alguien más superior que usted. Se llama Jesucristo y lo dio todo en una cruz. Por eso hoy traigo aquí un versículo, primera de Juan 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. Por él, en eso conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuál fe? La fe que usted tiene en Jesucristo. De eso estoy seguro. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Un día ese varón se paró enfrente de un pueblo y le dijo, oiga, yo soy el camino, la verdad y la vida. El correcto camino que tú debes llevar. La vida que tú quieres conocer está en Jesucristo. Esa vida se llama vida eterna. Y la verdad, ¿por qué la verdad? Porque la verdad absoluta se encuentra en Él. No hay otra verdad. Por eso Él dijo esas palabras. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí Él estaba diciendo que nadie va a llegar al cielo si no es por Él. Porque en cada corazón, en cada persona debe estar latiendo el nombre de Jesús. Siempre, constantemente. Jesucristo es el que va a salvar tu vida. Lo debes de entender, lo debes de comprender, porque Él lo ha dado todo por ti. Ahora nos toca a nosotros darlo todo por Él, hermano Luis. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres,
por cuanto todos pecaron. Pero viene y ahí está el dominio de la muerte espiritual en todas partes del mundo. Porque cuando Adán cae, empieza a reinar Satanás en el planeta Tierra. Entonces nos dice aquí Romanos capítulo 5, verso 17, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Cuando nosotros vemos, hermanos, este pasaje tan importante, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Quiero decirte, querido amigo, que nos está escuchando en esta bendita noche, de que el hombre está siendo dominado por un enemigo muy poderoso. Según Ezequiel capítulo 28 nos dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En el Edén estuviste, en el huerto de Dios estuviste. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. El primer músico del universo fue Satanás. Y oiga lo que dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Las piedras aquí son los querubines y los ángeles. Y oiga esto, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. El hombre está peleando contra un enemigo muy poderoso creado por Dios. Y este querubín grande y protector estaba en el huerto del Edén y venció al primer hombre, Adán. Y para eso vino el nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos habla, hermanos, que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cuando allá en Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, ahí nace el primer Adán. El segundo Adán nace de una virgen, de la Virgen María, y llega a la tierra, procedente del cielo, y se tiene que enfrentar como hombre pastor a ese enemigo temible, en el cual nos dice en el capítulo 15 de San Juan, yo soy la vid, vosotros son los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero le pone una condición: separados de mí nada podéis hacer. Tenemos que andar agarrados de la mano de Cristo ante la inmundicia que viene para Costa Rica. El pecado se va a desenfrenar de tal manera que solamente aquellas personas que estudien la palabra de Dios, que tengan oídos para oír, van a estar amparados según el Salmo 91. El que mora al abrigo del Altísimo, dice la palabra, morará bajo la sombra del Omnipotente. Hoy es el día, hoy es la noche de que tú reflexiones en la condición en que te encuentras y que busques a Cristo, pastor. Amén, amén. Jesucristo solamente tuvo que llegar a ofrecerse una sola vez. Él no se ofreció muchas veces.
como se hacían los antiguos rituales acerca de los pecados de la humanidad, de donde los sacrificios de animales eran importantes para liberar a las personas de sus pecados. Y así por generaciones se fue dando de que era importantísimo ir a cumplir con todos esos requisitos que la ley exigía. Pero por la gracia divina de Dios Padre Celestial, quiso que su Hijo Jesucristo fuera el Cordero de Dios. Él tenía que ser el sacrificio perfecto para que se ofreciera de una vez y para siempre. En Hebreos capítulo 9, verso 28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y óigase bien lo que voy a decir acá en este versículo, escuche bien: y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que en él esperan, a todos aquellos que hasta este día murieron con la esperanza, con la fe, esa fe que los sostuvo en medio de este mundo que los golpeaba, que los perseguía, que los maltrataba, porque cuando leemos el capítulo 11 del libro de los Hebreos, leemos a hombres y mujeres que fueron llamados los héroes de la fe. Pero aquí estamos viendo cómo Jesucristo se ofreció una sola vez como un sacrificio. Él vino para entregarse por la humanidad. Y Él dice aquí en el capítulo 10, versículo 10, en esa voluntad nosotros, los que creemos, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Jesucristo tuvo que pasar situaciones que ningún ser humano, ni aún en las películas de Hollywood, en la forma que lo quieran presentar, jamás nadie lo pudo ver, como el profeta Isaías en el capítulo 53, donde dice 53:10 de Isaías: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le haré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esa fue la misión redentora, salvadora, de donde el mundo entero, cuando pone la mirada en el autor y consumador de la fe, y le pide perdón y se arrepienten de sus pecados, es cuando entonces sucede la gran metamorfosis, la gran transición de un cambio de vida, de un hombre pecador a un hombre santo, a un hombre apartado del pecado, a un hombre ya no con la voluntad de él, sino con la voluntad de Dios, para ser mejor ser humano en esta tierra. Y dar testimonio del que lo cambió, del que lo libertó, de aquel que pudo reventar, despedazar las cadenas que lo tenían atado al pecado. Ese es Jesucristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Amén. Sí, amén. Hay algo bastante interesante en lo que respecta de los discípulos. Pues hubo uno de ellos que, aunque no lo conoció, él siempre hablaba de Jesús y siempre recordaba aquel encuentro que tuvo con Jesucristo una vez. Me refiero a Pablo. Él pudo entender lo que Jesucristo en algún momento sintió. Pudo comprender lo que era el amor de Jesús para todos, ya que él era un perseguidor de la iglesia. Y él un día escribió en los Filipenses:
algo que me llama la atención, porque vea cómo Dios puede convertir a un asesino a un seguidor de Cristo. Lo convirtió completamente. Su mente se convirtió radicalmente. Oiga lo que dice en Filipenses 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Como un hombre que perseguía a la iglesia pudo escribir estas palabras? ¿Sabe cómo? Convirtiéndose, aceptando el verdadero error que había en su vida, ese pecado que lo estaba acechando, que lo estaba volviendo loco. Ese pecado fue consumido en la cruz del Calvario. Y oiga lo que escribe anteriormente en Gálatas. Esto es increíble, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto, para la ley, a fin de vivir para Dios. Oiga lo que dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Oiga, pero lo que más me llama la atención, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es que ya no vivo yo, dice él, mas Cristo vive en mí. ¿Sabe por qué lo escribió? Porque cuando tú aceptas a Jesucristo en tu corazón, mueres juntamente con Él en la cruz y haces morir esta carne. Pablo lo entendió. Pablo caminó bajo la gracia del Señor. Y Dios estaba siempre recordándole constantemente lo que antes Él era y lo que Él era en ese momento. ¿Por qué? Porque a Él le gusta recordar esos tiempos. A Él le gusta recordar de dónde tú vienes, para que tú no te vanaglories. Oiga, y lo más lindo de esto es que Pablo siempre estaba predicando la palabra del Señor. Por eso la palabra de Dios me dice, y con eso termino, Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que seamos ejemplo, para que seamos testimonio vivo, para que seamos personas que prediquen de Él, para que estemos hoy como nosotros tres, aquí en una mesa redonda, diciéndole a usted que hay alguien que dio la vida por usted. Se llama Jesucristo. Ese es el que tienes que aceptar. Ese es el que va a cambiar tu vida por completo. Es el que va a hacer que tu vida sea perfecta. ¿Va a costar? Sí, va a costar. ¿Quién dice que va a ser fácil? No va a ser fácil. Pero si tú te mantienes firme en los caminos de Dios,
Oiga lo que dice la palabra: en lo poco has sido fiel, en lo mucho yo te pondré. Sé fiel en lo poco, sé fiel en la oración, sé fiel predicándole a las personas de Jesucristo, sé fiel, reconócelo en todos tus caminos. Él concederá las peticiones de tu corazón, pero reconócelo. Sigue adelante, avanza, no te detengas. Sé fiel en lo poco, que cuando tú oras en lo secreto, Él lo ve y te va a recompensar. Sí, te va a recompensar en público, porque tú has sido fiel en lo poco, hermano Luis. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, perito, arquitecto, mi abogado, mi amigo, camino de verdad y vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice Jesús. La raíz de David, el verbo, cordero inmolado, fiel y verdadero, ante su nombre la tierra tiembla. Y ante este nombre toda rodilla se dobla, de los que están en el cielo, los que estamos en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese, que Jesucristo es el Señor, para gloria de su Padre. Amén. Y dice: el que de arriba viene, Cristo Jesús, es sobre todo. Y el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla, pero el que viene del cielo es sobre todos nosotros. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Y en el nombre de Cristo Jesús, le doy el pase al pastor para que pueda hacer la oración final de este programa. Amén. La palabra dice que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ahí donde te encuentras, querido amigo, vamos a estar orando en este momento por la enfermedad, por los dolores y el sufrimiento que pueden estar aquejando, acosando a tu vida, y para que en el nombre de Jesús recibas paz y recibas sanidad, liberación y restauración en la familia. Repite conmigo: Señor Jesucristo, en esta hora yo creo el sacrificio que tú hiciste en esa cruz. Así es, ese Señor. Instrumento que el Padre escogió para que a través de tu cuerpo, Jesús, y el derramamiento de sangre pudiera tener primeramente en mi vida, repítelo bien, el perdón de mis pecados. Díselo de nuevo: el perdón de mis pecados, y que a través de esta reconciliación y de este nuevo nacimiento, mi vida reciba una transformación, un cambio completo en mi manera de ser, en mi humanidad, agradeciéndote, Jesús, todo lo que hiciste. Ahora yo soy tu hijo, paso a ser parte del reino de Dios. Ahora pertenezco y soy propiedad de Dios. Y todo lo que viví en el pasado quedará en el pasado. Y a partir de hoy, repítelo bien, voy a tomar una actitud verdaderamente de hijo de Dios, de hija de Dios, para hacer lo que Dios quiere que yo haga. Conforme yo aprenda las Escrituras y las escudriñe, ahí me daré cuenta el plan de Dios de salvación y de vida eterna. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, este programa va dedicado para todas aquellas personas que andan lejos de la voluntad de nuestro Señor. Si dentro de 8 días nuestro Señor Jesucristo no ha venido por su santa iglesia, vamos a estar aquí nuevamente predicando y enseñando la poderosa palabra de Dios para Costa Rica y las naciones. Amén y amén. 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 Oh, que dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me